La historia de la Iglesia está escrita con tinta de sangre y no se trata de una metáfora para embellecer la memoria de quienes murieron por la fe. Es una realidad cruda, dolorosa y gloriosa al mismo tiempo. Un río escarlata que nace en las calles empedradas de Jerusalén, donde Esteban cayó bajo una lluvia de piedras, mientras su rostro brillaba como el de un ángel, y que se ensancha al atravesar las arenas del Coliseo, donde hombres, mujeres y niños fueron devorados por bestias mientras cantaban himnos al Rey que pronto verían cara a cara. Ese río no se detuvo allí. Fluyó por los calabozos oscuros de la Inquisición, por las hogueras encendidas en plazas públicas durante la Reforma, y sigue su curso hoy en aldeas remotas, prisiones ocultas y rincones del mundo donde ser cristiano es una sentencia de muerte. Cada gota pertenece a alguien que, ante la opción de vivir negando a Cristo o morir proclamando su nombre, eligió la vida eterna sobre la temporal. Muchos en nuestros días piensan que los mártires pertenecen a un pasado distante, a un tiempo de barbarie que la humanidad ya superó. Creen que ahora vivimos en una era de tolerancia, donde nadie sería capaz de matar por cuestiones de fe. Pero esa es una ilusión peligrosa, un espejismo que esconde el hecho de que el odio hacia la verdad no ha desaparecido, solo ha aprendido a disfrazarse. El mismo espíritu que movió a emperadores romanos, inquisidores y reyes intolerantes sigue operando, pero ahora con nuevas herramientas. Leyes ambiguas que criminalizan la fe, campañas de desprestigio contra quienes se atreven a proclamar el Evangelio sin adulterarlo, presiones económicas y sociales para forzar a los creyentes a callar o a diluir el mensaje. El escenario ha cambiado, pero el guión espiritual es el mismo: silenciar la luz para que las tinieblas reinen sin oposición. Por eso, este video no es una simple narración de hechos históricos ni un homenaje distante a héroes de la fe. Es una advertencia y un espejo. Advertencia, porque lo que ellos vivieron no está tan lejos de lo que podrías vivir tú. Espejo, porque la fidelidad de los mártires revela la fragilidad de nuestra propia entrega. Ellos no tuvieron templos cómodos, Biblias en cada formato, redes sociales para compartir versículos. Tuvieron grilletes, interrogatorios, amenazas, hambre y torturas. Y aún así, permanecieron firmes. La pregunta que debemos hacernos no es si admiramos su valor, sino si estamos dispuestos a imitarlo. En este recorrido vamos a adentrarnos en escenas que la historia oficial a veces prefiere suavizar o ignorar. Las cartas escritas desde cárceles húmedas, donde la tinta se mezclaba con lágrimas. Los cantos entonados en medio de hogueras que iluminaban la noche. Las últimas palabras de quienes sabían que la siguiente respiración sería en la presencia de Cristo. Visitaremos los siglos y los rincones donde la fe fue considerada un delito y la verdad una amenaza. Y veremos cómo, paradójicamente, la muerte de los santos no detuvo el Evangelio, sino que lo esparció con más fuerza, como si cada mártir fuera una semilla que al caer en tierra multiplicara el fruto. Mientras escuchas estas historias, quiero que no seas un espectador pasivo. Este canal no es para consumo religioso superficial, sino para despertar tu espíritu. Quiero que dejes en los comentarios: la verdad no se negocia, como una declaración pública de tu compromiso. Que lo escribas no como una consigna, sino como un pacto entre tú y Dios. Suscríbete al canal, dale like a este video y compártelo con personas que necesitan recordar que el cristianismo verdadero no es un adorno cultural, sino una entrega total. Porque este camino, el camino de la verdad, no admite tibieza. Es una senda que lleva a la vida, pero que pasa por la cruz. Y los mártires nos miran desde la nube de testigos, recordándonos que vale la pena recorrerlo hasta el final. Bloque 2. La sangre como semilla.
Desde los primeros días de la Iglesia quedó establecido un principio que ningún imperio, rey o sistema religioso ha podido quebrantar. La sangre de los mártires no es derrota, sino semilla que produce vida. Lo que los enemigos de la fe celebran como victoria en el reino de Dios es el acto mismo que enciende nuevos corazones. Así lo mostró la historia desde su inicio. En el libro de los Hechos, cuando Esteban cayó bajo una lluvia de piedras, su rostro reflejaba la gloria de Cristo, y mientras sus asesinos creían silenciar una voz, Dios utilizó su muerte para esparcir el evangelio más allá de Jerusalén. La persecución dispersó a los discípulos, pero no como una manada que huye sin rumbo, sino como portadores de una llama que incendiaría ciudades y aldeas con la verdad de Cristo. En el Imperio Romano, la brutalidad de las ejecuciones tenía un propósito calculado: aterrorizar. Los cristianos eran arrojados a fieras hambrientas, crucificados en caminos principales para que todos vieran su final, o envueltos en brea y encendidos como antorchas humanas para iluminar los jardines de Nerón. Cada acto era un espectáculo destinado a convertir la fe en sinónimo de locura y debilidad. Los testigos presenciales no podían ignorar la serenidad con que esos hombres y mujeres enfrentaban su último aliento. Había en sus ojos una paz que desarmaba el odio, una certeza que ninguna espada podía cortar. Y así, lo que debía infundir miedo terminaba sembrando preguntas. ¿Qué clase de esperanza hace cantar a alguien mientras muere? ¿Qué verdad hace que un hombre perdone a sus verdugos en el momento de mayor dolor? El resultado era inevitable. En lugar de disuadir, la sangre derramada multiplicaba el número de creyentes. Los relatos históricos y las crónicas de la época confirman que no pocas conversiones ocurrieron justo después de presenciar una ejecución pública. La fe se transmitía no solo por predicación, sino por testimonio vivo y sangrante. Era el cumplimiento literal de las palabras de Jesús. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Cada mártir era ese grano, cayendo en la tierra hostil de un mundo incrédulo y germinando en cosechas que ningún poder humano podía arrancar. Este principio no se limitó a los primeros siglos. En la Edad Media, cuando las hogueras de la Inquisición buscaban erradicar a quienes leían la Biblia en lengua del pueblo, cada ejecución pública atraía más curiosos, y muchos salían de allí con una semilla plantada en lo más profundo. Durante la Reforma, cuando Roma condenaba a muerte a hombres y mujeres por sostener que la salvación es por gracia y no por obras, la noticia de sus muertes no apagaba el movimiento, lo avivaba. La sangre corría como un río, pero en sus aguas germinaban nuevas comunidades, nuevos predicadores, nuevos creyentes dispuestos a seguir el mismo camino. Incluso hoy, en regiones donde confesar a Cristo es un delito, la iglesia subterránea crece con una fuerza que desafía toda lógica humana. Pastores arrestados son reemplazados por nuevos líderes. Templos demolidos dan lugar a reuniones secretas en casas. Creyentes encarcelados se convierten en evangelistas dentro de las prisiones. La sangre sigue siendo semilla, y su fruto no se mide en números, sino en vidas transformadas. En contraste, en lugares donde la fe se vive sin oposición, muchas veces se marchita por la tibieza y la comodidad. Esto nos confronta con una verdad incómoda. La persecución, aunque dolorosa, purifica y fortalece. La comodidad, aunque agradable, adormece y debilita. Este patrón divino demuestra que la victoria del Evangelio nunca ha dependido de la ausencia de oposición, sino de la fidelidad de quienes, aún bajo amenaza de muerte, eligen no negar a Cristo. Cada mártir es una declaración viviente de que la verdad de Dios no puede ser encarcelada, quemada ni enterrada,
Y así como sucedió en los días de Esteban, en las arenas romanas y en las hogueras de la Reforma, sucederá hasta el final. La sangre derramada no marcará el fin de la historia, sino el inicio de nuevas páginas escritas con vidas entregadas para la gloria de Dios. Bloque 3. Los primeros testigos. La historia del martirio cristiano se inicia casi al mismo tiempo que la propia Iglesia. Apenas habían pasado unos años desde que el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, llenando de valor a los discípulos, cuando la primera sangre inocente fue derramada en nombre de Cristo. Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu, elegido como diácono para servir a las mesas, fue acusado de blasfemia contra Moisés y contra Dios. Llevado ante el Sanedrín, podría haberse defendido, moderado sus palabras o buscado un acuerdo para salvar la vida. Pero eligió otro camino. Proclamó con valentía la historia de la salvación, confrontando a sus acusadores con su resistencia al Espíritu Santo. Sus palabras cortaron como espada, y la multitud enfurecida lo arrastró fuera de la ciudad para apedrearlo. Allí, mientras las piedras rompían su cuerpo, sus labios pronunciaron una oración que desarmaba cualquier lógica humana. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Con esas palabras selló con perdón el testimonio de su vida, y la tierra recibió la primera gota de un río de sangre que correría por siglos. Tras Esteban, el martirio se convirtió en una constante para quienes llevaban el nombre de Cristo. Santiago, hermano de Juan e hijo de Zebedeo, fue ejecutado a espada por orden de Herodes Agripa, siendo el primero de los apóstoles en morir por la fe. Felipe, según la tradición, predicó incansablemente hasta ser golpeado y colgado. Bartolomé fue desollado vivo. Tomás murió atravesado por lanzas en la India. Pedro, considerando indigno morir como su Señor, pidió ser crucificado cabeza abajo en Roma. Pablo, tras años de viajes, naufragios y persecuciones, fue decapitado bajo Nerón. Sus muertes no fueron accidentes de la historia, sino parte de un llamado que Jesús mismo había anticipado. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Roma, que inicialmente veía el cristianismo como una secta judía más, pronto comprendió que se trataba de algo mucho más peligroso para su sistema. Era un movimiento que proclamaba a un rey cuyo trono no estaba en la tierra, que no se inclinaba ante las estatuas de César y que vivía bajo leyes que el Senado no había escrito. Esto bastó para convertirlos en enemigos del Estado. Bajo Nerón se culpó a los cristianos del incendio que destruyó gran parte de Roma. Su castigo fue brutal y público. Algunos eran cubiertos con pieles de animales y arrojados a perros salvajes. Otros eran empapados en brea y encendidos como antorchas humanas para iluminar los jardines imperiales. Las arenas de los anfiteatros se tiñeron de sangre. Familias enteras, desde ancianos hasta niños, eran arrojadas juntas a los leones. Muchos morían abrazados, cantando salmos hasta que las fauces de las bestias apagaban sus voces. Para los espectadores romanos, aquello debía ser un acto de escarmiento y entretenimiento, pero para los que presenciaban la fe de los condenados, era una semilla plantada en lo más profundo. La valentía de estos primeros testigos desconcertaba a verdugos y multitudes por igual. No maldecían, no imploraban por su vida, sino que bendecían y proclamaban a Cristo hasta el último suspiro. Estos mártires apostólicos establecieron un patrón para toda la historia de la Iglesia. La fidelidad hasta la muerte no es privilegio de unos pocos, sino la medida real del discipulado. Sus vidas fueron cartas abiertas que mostraban que el Evangelio vale más que la propia existencia. Y sus muertes, lejos de silenciar el mensaje, lo amplificaron. El eco de su testimonio viajó más lejos que cualquier sermón pronunciado en vida. Y así, desde Jerusalén hasta Roma,
desde las piedras que mataron a Esteban hasta la espada que decapitó a Pablo. Quedó establecido que el camino de la verdad es un camino que conduce inevitablemente a la cruz, pero que termina en la gloria eterna. Bloque 4. La hoguera y la arena. Si los primeros siglos de la fe cristiana fueron marcados por la sangre derramada en calles y prisiones, pronto las arenas y las hogueras se convirtieron en los altares involuntarios donde el testimonio del Evangelio era proclamado sin palabras. Roma, con su maquinaria de espectáculos, transformó la persecución en entretenimiento público y la vida de los creyentes en un espectáculo macabro donde el odio y la diversión se mezclaban ante miles de espectadores. Los anfiteatros eran verdaderas catedrales de violencia, colosales muros de piedra que resonaban con el rugido de las multitudes, el olor metálico de la sangre y el polvo mezclado con el sudor de gladiadores y prisioneros. Allí, en medio de aquel escenario, hombres y mujeres que habían orado en las catacumbas eran expuestos como enemigos del imperio, acusados de crímenes imaginarios y sentenciados a una muerte que debía ser ejemplar. La arena del Coliseo, bañada por siglos de espectáculos sangrientos, se tiñó con la sangre de quienes no negaron a Cristo. Algunos eran atados a postes mientras puertas ocultas se abrían para liberar leones y tigres hambrientos, cuyos rugidos se mezclaban con los gritos de la multitud. Otros eran obligados a luchar sin armas contra gladiadores entrenados, en combates donde la desproporción de fuerzas era tan grande que la derrota era inevitable desde el primer instante. Sin embargo, lo que más perturbaba a los presentes no era la brutalidad de las muertes, sino la calma con la que los condenados las enfrentaban. En lugar de suplicar piedad, cantaban himnos. En vez de maldecir a sus verdugos, oraban por ellos. Y en vez de ceder al pánico, mantenían la mirada fija en un horizonte invisible que solo ellos parecían ver. Pero no solo la arena romana fue escenario de martirio. Con el paso de los siglos, cuando el cristianismo fue declarado religión oficial del imperio y los enemigos ya no eran los paganos, sino aquellos que se oponían a la corrupción dentro de la misma estructura eclesiástica, la hoguera se convirtió en el nuevo instrumento de terror. Las plazas de ciudades como París, Londres y Sevilla vieron levantarse pilas de madera empapada en aceite, donde hombres y mujeres eran atados y expuestos ante multitudes curiosas. Los acusaban de herejía por leer la Biblia en su lengua, por cuestionar indulgencias o por proclamar que Cristo es el único mediador. La sentencia siempre era la misma: fuego. El crepitar de las llamas se mezclaba con el olor de carne quemada, y el humo ascendía como una columna oscura hacia el cielo. Para las autoridades, aquello era un acto de purificación. Para el cielo, era un incienso de sacrificio vivo, un testimonio que atravesaba el tiempo. Muchos de estos mártires, incluso con las llamas subiendo por sus cuerpos, proclamaban versículos, cantaban salmos o gritaban las verdades por las que habían sido condenados, asegurándose de que sus últimas palabras fueran semillas plantadas en los corazones de los presentes. Estos métodos no eran casuales. La arena y la hoguera tenían un objetivo común: quebrar el espíritu del pueblo y disuadir a cualquiera de seguir el mismo camino. Pero en el misterio del plan divino, el efecto fue el contrario. Cada ejecución pública se convertía en un sermón silencioso más poderoso que cualquier discurso. Los curiosos que acudían para ver morir a los herejes salían con preguntas que no podían silenciar. ¿Qué fuerza les permite morir así? ¿Qué esperanza sostiene a alguien que sabe que no saldrá con vida? Y en esas preguntas comenzaba la obra del Espíritu, transformando el horror en semilla de fe. La arena y la hoguera
símbolos de crueldad y control, terminaron siendo, por decreto divino, púlpitos improvisados donde se predicaba el Evangelio con el lenguaje más convincente, el del sacrificio. Así, generación tras generación, el enemigo creyó estar apagando la luz, sin entender que cada mártir caído era como una chispa que encendía nuevas llamas en corazones dispuestos a seguir el mismo camino. Bloque 5. Voces que no callaron. En medio de la brutalidad de los látigos, de la arena empapada en sangre y del olor acre de la leña ardiendo, hubo mártires cuya voz no se extinguió con su último aliento, sino que resonó más fuerte después de su muerte. Sus palabras, preservadas en cartas, confesiones, himnos y oraciones, viajaron como corrientes invisibles a través de los siglos, tocando corazones que jamás verían sus rostros. Escribían en tablillas precarias, en pedazos de pergamino ocultos, o dictaban a un hermano fiel mientras la cadena les desgarraba la piel de las muñecas. No eran escritos fríos, eran llamas encendidas, testigos silenciosos de que la fe que se niega a claudicar se convierte en un río imparable, incluso cuando el cuerpo del testigo es reducido a polvo. Ignacio de Antioquía, obispo del siglo I, fue arrestado y encadenado para ser llevado a Roma, donde las fieras del Coliseo lo esperaban. Durante el trayecto, bajo la vigilancia constante de soldados que lo llamaban el enemigo de los dioses, escribió 7 cartas a distintas iglesias. No pedía su liberación ni mostraba rencor, sino que exhortaba a los creyentes a permanecer firmes en la verdad y a no temer al sufrimiento por Cristo. En una de esas cartas dejó una frase que sigue ardiendo como una antorcha: «Soy trigo de Dios, y por los dientes de las fieras he de ser molido para ser hallado como pan puro de Cristo». No veía su martirio como derrota, sino como la consumación de su entrega total. Policarpo de Esmirna, discípulo del apóstol Juan, tenía 86 años cuando fue arrestado. Las autoridades, con un tono casi compasivo, le ofrecieron la libertad si maldecía el nombre de Jesús. Pero él, con la voz firme de quien ha caminado décadas junto a su Señor, respondió: «Hace 86 años que le sirvo, y él nunca me ha hecho mal. ¿Cómo podría blasfemar a mi rey que me salvó?». Condenado a la hoguera, los testigos afirmaron que cuando las llamas lo rodearon, su figura no se encogió de miedo, sino que se mantuvo erguida, y el aroma que desprendía no era de carne quemada, sino de incienso, como si el cielo mismo reclamara su sacrificio. Siglos después, en el fragor de la Reforma, William Tyndale arriesgó todo para traducir la Biblia al inglés, convencido de que el pueblo debía leer la palabra de Dios sin depender del clero. Perseguido durante años, fue finalmente estrangulado y quemado en 1536. Sus últimas palabras no fueron de amargura, sino una súplica al cielo: «Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra». Y esa oración, lanzada como flecha ardiente, encontró respuesta poco tiempo después, cuando se autorizó una traducción oficial de la Escritura que llegaría a miles de manos. La voz que quisieron silenciar se multiplicó en páginas que iluminaron generaciones. Estos hombres y mujeres no fueron improvisados en su fidelidad. No encontraron valor en el último instante, lo habían cultivado en cada acto de obediencia, en cada renuncia secreta, en cada hora de oración silenciosa. Por eso, cuando llegó la hora de la prueba, sus labios no temblaron y sus palabras fueron más poderosas que cualquier espada. Sus escritos son más que documentos antiguos. Son contratos eternos, firmados con sangre, recordatorios vivos de que seguir a Cristo implica estar dispuesto a perderlo todo. Hoy, al leer esas voces, sentimos cómo un eco nos atraviesa el alma. Nos confrontan,
porque mientras ellos escribían con cadenas y a la sombra de la muerte, nosotros tenemos Biblias abiertas sobre mesas seguras. Nos incomodan porque nos muestran que la fe que no está dispuesta a sufrir, quizás no está dispuesta a vivir para Cristo. Y nos inspiran porque si su testimonio resistió siglos de polvo, persecución y olvido, también puede sostenernos en cualquier noche oscura. Estas voces que no callaron se unen a la gran nube de testigos, impulsándonos a correr con paciencia la carrera puesta delante de nosotros, con los ojos fijos en el autor y consumador de nuestra fe. Bloque 6. La Edad Media y la Inquisición. La Edad Media, con sus catedrales majestuosas, vitrales luminosos y cantos gregorianos que resonaban bajo bóvedas de piedra, también fue escenario de una oscuridad espesa que se infiltró en los mismos pasillos de la iglesia institucional. Fue un tiempo en que la fe se mezcló con el poder, y el nombre de Cristo fue utilizado para justificar una maquinaria de control y represión que alcanzó su punto más implacable en la Inquisición. La hoguera, que en la Roma pagana había sido símbolo del odio contra los cristianos, se convirtió ahora en el instrumento con el que cristianos nominales eliminaban a otros cristianos cuya única culpa era aferrarse a la verdad de las Escrituras por encima de las tradiciones humanas. La Inquisición no fue un arrebato momentáneo, sino un sistema cuidadosamente diseñado. Tribunales eclesiásticos, respaldados por el poder civil, investigaban, interrogaban y condenaban a cualquiera que cuestionara la autoridad papal o se apartara de las doctrinas oficiales. Bajo el pretexto de proteger la fe, se persiguió a quienes buscaban leer la Biblia en su propia lengua, a quienes denunciaban la venta de indulgencias o señalaban la corrupción moral de los clérigos. El proceso estaba lleno de trampas. Los acusados eran llevados a cámaras de tortura, donde el dolor físico se combinaba con la presión psicológica, buscando arrancar confesiones que luego serían usadas como prueba irrefutable de culpabilidad. En ciudades como Sevilla, Toulouse y Florencia, las plazas se convertían en teatros de juicio público. Allí, los prisioneros, vestidos con el San Benito, una túnica infamante marcada con símbolos de condena, eran exhibidos como advertencia para la multitud. Las sentencias, pronunciadas con voz solemne, eran seguidas de procesiones hacia la hoguera. A menudo, antes de encender el fuego, se ofrecía al acusado una última oportunidad de retractarse, pero para muchos, retractarse significaba renunciar a Cristo mismo. Así, preferían abrazar las llamas antes que traicionar su conciencia. No todos los mártires de esta época fueron figuras conocidas. Entre los nombres recordados, como Jan Hus, quemado en Constanza en 1415 por predicar la supremacía de la Escritura, hay incontables hombres y mujeres cuyo testimonio se perdió en los archivos del olvido. Eran campesinos, artesanos, madres de familia, jóvenes estudiantes, gente común que, al enfrentarse a la presión de negar su fe, respondió con la misma firmeza que los apóstoles: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Su muerte no llenó crónicas reales, pero llenó el cielo de testigos. El espíritu que impulsaba la Inquisición no era el espíritu de Cristo, sino el espíritu del anticristo que, disfrazado de piedad, busca sofocar la luz de la verdad. Lo más trágico es que las persecuciones venían ahora no de un imperio pagano, sino de una institución que afirmaba ser la representante de Cristo en la tierra. Este hecho añadió un peso especial al sufrimiento de los fieles, pues eran rechazados no solo por la sociedad, sino por aquellos que llevaban el nombre de hermano. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, la luz no se apagó. La sangre de los mártires medievales se mezcló con la de sus predecesores, formando un río de fidelidad que atravesó los siglos.
Sus muertes, lejos de sofocar la verdad, despertaron en otros el deseo de conocer las Escrituras y buscar un cristianismo puro. La Inquisición, que pretendía destruir el movimiento de retorno a la palabra, terminó alimentándolo. Y así, como había ocurrido en la arena romana, el intento de apagar el fuego del Evangelio solo sirvió para avivarlo. Bloque 7. Hombres y mujeres invisibles. En los anales de la fe cristiana abundan las páginas dedicadas a figuras ilustres. Líderes que predicaron a multitudes, reformadores que sacudieron imperios, pastores y teólogos cuyas palabras se imprimieron y viajaron por continentes. Pero entre las líneas de esa historia visible existe un capítulo no escrito por manos humanas, un capítulo tejido con vidas que el mundo nunca conoció. Son los hombres y mujeres invisibles, mártires cuyos nombres no aparecen en monumentos ni sus rostros en retratos, pero cuyas rodillas dobladas en oración y cuyos labios firmes ante la amenaza de muerte hicieron más por la gloria de Cristo que muchas batallas ganadas por reyes. Vivían en callejones oscuros, en chozas junto a campos de trigo o en casas de piedra escondidas entre montañas. Eran campesinos que labraban la tierra con las manos endurecidas, artesanos que moldeaban madera o hierro, madres que enseñaban a sus hijos a orar antes de dormir, ancianos que, aunque no sabían leer, repetían de memoria pasajes de las Escrituras aprendidos a fuerza de escucharlos una y otra vez en reuniones secretas. Para ellos, la fe no era un tema de debate académico, sino un compromiso absoluto que atravesaba cada gesto cotidiano. En tiempos de persecución, estos creyentes invisibles vivían en tensión constante. El simple hecho de reunirse con otros cristianos, de leer una porción de la Biblia o de negarse a participar en ritos impuestos por la autoridad eclesiástica podía significar ser denunciado. Y las denuncias muchas veces venían de los propios vecinos, de amigos o incluso de familiares que, por miedo o por ganarse el favor de los poderosos, entregaban a sus seres queridos a las autoridades. Las redadas ocurrían de madrugada, con golpes en la puerta que helaban la sangre. Soldados o guardias irrumpían, revisaban cada rincón, confiscaban cualquier pergamino o libro prohibido y se llevaban a los acusados, dejando atrás un silencio roto solo por los sollozos de quienes quedaban. El destino de estos prisioneros variaba. Algunos eran llevados a mazmorras húmedas, donde la luz apenas entraba, y allí, sin juicio rápido, pasaban semanas o meses hasta que el hambre, las enfermedades o la tortura acababan con su vida. Otros eran juzgados en secreto y ejecutados lejos de las multitudes, como si su muerte debiera ser borrada de toda memoria. Pero también hubo quienes fueron expuestos públicamente, obligados a vestir el San Benito de los herejes, marchando hacia la hoguera o el cadalso bajo la mirada fría de un pueblo dividido entre la compasión y el miedo. Las mujeres, en particular, desempeñaron un papel heroico en este ejército invisible. Algunas escondían copias manuscritas de la Biblia entre sus ropas. Otras organizaban en secreto reuniones de oración, cuidaban de los hijos de pastores encarcelados o alimentaban a fugitivos que huían de la Inquisición. Hubo quienes, al ser arrestadas, animaban a sus maridos a mantenerse firmes, recordándoles que la vida eterna valía más que la libertad temporal. Muchas fueron torturadas para delatar a otros creyentes, pero permanecieron en silencio, llevando a la tumba los nombres de sus hermanos en la fe. Estos mártires anónimos nunca buscaron reconocimiento, no escribieron tratados, ni encabezaron reformas. Simplemente vivieron el Evangelio hasta sus últimas consecuencias. Lo que los movía no era la gloria terrenal, sino la certeza de que el ojo de Dios veía cada lágrima, cada negación al pecado, cada acto de amor y cada palabra de testimonio.
Creían firmemente que su nombre, aunque olvidado en la tierra, estaba escrito en el libro de la vida, donde ningún decreto humano podía borrarlo. Sus historias, transmitidas de generación en generación, encendían el corazón de quienes las escuchaban. Inspiraban a resistir en tiempos de tibieza y a mantener la fe cuando el precio por confesar el nombre de Cristo parecía demasiado alto. Y así, estos hombres y mujeres invisibles se convirtieron en pilares invisibles de la Iglesia, sin púlpitos, sin títulos, sin poder político, pero con un poder espiritual que ni las mazmorras ni las llamas pudieron destruir. Ellos prueban que, ante Dios, no hay testigos pequeños, y que en el día final, cuando se abran los libros, muchas coronas brillarán sobre cabezas que la historia nunca mencionó, pero que el cielo siempre conoció. Bloque 8. La Reforma y el precio de la verdad. El siglo XVI fue un terremoto espiritual que sacudió las estructuras religiosas de Europa. La Reforma protestante no comenzó con ejércitos ni con armas, sino con la voz y la pluma de hombres que habían sido cautivados por la palabra de Dios y que no podían soportar verla encadenada por tradiciones humanas y doctrinas que oscurecían el Evangelio. La chispa se encendió en Wittenberg cuando un monje agustino llamado Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo, denunciando la venta de indulgencias y llamando a un retorno radical a la autoridad de las Escrituras. A partir de ese momento, el conflicto no podía sino escalar. La Iglesia de Roma respondió con todo su peso institucional. Lutero fue citado a defenderse en la Dieta de Worms ante emperadores y cardenales. Las palabras que pronunció allí resuenan aún hoy como el rugido de un león. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada. Aquí estoy. Que Dios me ayude. Con esta declaración, no solo firmó su sentencia de excomunión, sino que también abrió la puerta para que multitudes se atrevieran a cuestionar el monopolio religioso que había gobernado por siglos. Pero la Reforma no fue solo una lucha doctrinal. Fue una guerra de resistencia espiritual que se pagó con sangre. Traductores como William Tyndale trabajaban en la clandestinidad, cambiando de ciudad constantemente, escondiéndose de los agentes papales. Tyndale logró que el pueblo inglés tuviera la Biblia en su lengua, pero por ello fue estrangulado y quemado en 1536. En Francia, los hugonotes fueron masacrados en la tristemente célebre Noche de San Bartolomé, cuando miles de hombres, mujeres y niños fueron asesinados en sus casas y en las calles por negarse a renunciar a su fe reformada. En Ginebra, Juan Calvino formaba pastores que serían enviados de regreso a países hostiles, sabiendo que la mayoría no regresaría con vida. En Escocia, John Knox predicaba bajo la constante amenaza de prisión y muerte, convencido de que un hombre con Dios es mayoría. La Reforma se extendía como un río incontenible, llevando consigo no solo doctrina pura, sino también un espíritu de valentía que desafió a imperios y reinos. Sin embargo, el precio de esa verdad era altísimo. Los reformadores y sus seguidores no solo enfrentaban la excomunión, que significaba ser marginados social y económicamente, sino también la confiscación de bienes, el destierro y, en muchos casos, la ejecución pública. Las hogueras ardían en Inglaterra, los patíbulos se levantaban en los Países Bajos, y las prisiones de España y Portugal se llenaban de hombres y mujeres cuyo único crimen era poseer un Nuevo Testamento o participar en un culto no autorizado por Roma. La Reforma no fue una moda ni una rebelión política disfrazada de religión. Fue un despertar espiritual que sacó a la luz la corrupción y llamó a la pureza de la fe. Pero ese despertar exigía un costo: poner la vida en el altar.
Los que se levantaron en aquel tiempo sabían que podían ser perseguidos no solo por las autoridades religiosas, sino por la corona, los tribunales y hasta por sus propios vecinos. Y aún así, eligieron permanecer fieles. Hoy, al mirar hacia ese periodo, debemos entender que el legado de la Reforma no se mide solo en tratados teológicos o himnos compuestos, sino en la sangre derramada por aquellos que no negociaron la verdad. Ellos sabían que la Escritura no es una reliquia para ser guardada bajo llave, sino una espada que debe estar en manos de todo creyente. Y aunque el mundo los llamó herejes, el cielo los llama bienaventurados. El precio de la verdad fue alto, pero su valor es incalculable. Bloque 9. Las cadenas modernas de la fe. Muchos piensan que el tiempo de los mártires terminó con la Reforma, que las hogueras y los cadalsos quedaron como recuerdos lejanos de una edad oscura. Sin embargo, la historia reciente demuestra lo contrario. Las cadenas de la fe no han desaparecido, solo han cambiado de forma. En el mundo moderno, donde la libertad religiosa se proclama como un derecho humano, aún existen regiones donde confesar el nombre de Cristo equivale a firmar una sentencia de muerte y otras donde la persecución adopta métodos más sutiles, pero no menos corrosivos, para silenciar la verdad. En países gobernados por regímenes totalitarios, las iglesias son demolidas, las reuniones clandestinas son vigiladas por agentes infiltrados, y las Biblias son confiscadas como si fueran armas peligrosas. Los pastores son arrestados por predicar sin autorización estatal y los creyentes son llevados a campos de trabajo forzado, donde se intenta quebrar su espíritu con hambre, tortura y aislamiento. Allí, la fe se prueba como en los días de Nerón o de la Inquisición. Cada día es una decisión consciente de seguir a Cristo, sabiendo que puede ser el último. Pero incluso en naciones que se consideran libres, las cadenas modernas actúan de forma invisible. La cultura del relativismo y la corrección política ridiculiza la verdad absoluta del Evangelio, presentándola como intolerancia o discurso de odio. En universidades, medios de comunicación y redes sociales, quienes defienden los principios bíblicos son marginados, silenciados o atacados públicamente. Ya no es una hoguera lo que se enciende, sino campañas de difamación, despidos injustos, cancelaciones y presiones económicas diseñadas para forzar la conformidad. En algunos lugares, la persecución toma la forma de vigilancia digital, mensajes interceptados, cuentas bloqueadas, contenido cristiano censurado bajo el pretexto de proteger a la sociedad de ideas peligrosas. La Biblia, que antes era prohibida físicamente, ahora es atacada ideológicamente, reinterpretada y vaciada de su poder transformador para presentarla como un simple libro histórico o una guía moral opcional. La meta sigue siendo la misma que en siglos pasados: neutralizar la autoridad de la palabra y reducirla a un eco sin fuerza en la conciencia de los pueblos. Y sin embargo, en medio de este escenario, se levantan hombres y mujeres con la misma convicción que los mártires antiguos. Jóvenes que pierden becas universitarias por defender su fe, profesionales que renuncian a ascensos antes que participar en prácticas contrarias a su conciencia, familias que emigran para poder adorar a Dios libremente. Ellos no aparecen en titulares internacionales, pero cada decisión de fidelidad que toman es una victoria silenciosa sobre el sistema que intenta doblegarlos. Las cadenas modernas quizás no siempre se vean, pero el espíritu que las forja es el mismo. Un odio profundo hacia Cristo y todo lo que Él representa. Y como en los tiempos de los primeros cristianos, la resistencia no se basa en la fuerza física, sino en la perseverancia espiritual.
Los mártires de hoy nos recuerdan que la cruz no es un símbolo del pasado, sino una realidad presente, que el llamado a negarnos a nosotros mismos y seguir a Cristo implica estar dispuestos a perderlo todo, incluso en una era que presume de libertad. Porque mientras el mundo se afana en encadenar la fe, el Evangelio sigue rompiendo cadenas y liberando almas para la eternidad. Bloque 10. El galardón eterno de los fieles. El mundo puede mirar a los mártires y ver únicamente derrota, cuerpos quebrados, vidas truncadas, familias despojadas de su sostén. Pero el cielo contempla otra escena, una realidad que permanece oculta a los ojos humanos. Para Dios, la muerte de sus santos no es el final, sino la coronación. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Salmo 116:15 declara la Escritura, recordándonos que lo que aquí parece pérdida irreparable es en la eternidad una ganancia incalculable. El galardón eterno no es una metáfora piadosa para consolar a los afligidos. Es una promesa tan sólida como la palabra que la sostiene. Apocalipsis describe a las almas de los que fueron muertos por causa del testimonio de Jesús, clamando bajo el altar. Y a cada uno de ellos se les da vestiduras blancas, símbolo de pureza y victoria. No están olvidados ni vagando en la nada. Están en la presencia del Rey, descansando de sus trabajos mientras sus obras los siguen. Cada lágrima derramada, cada palabra de testimonio pronunciada frente a un tribunal hostil, cada latido de miedo sometido por la fe, se transforma en una joya en la corona que Cristo mismo colocará sobre sus cabezas. Ese galardón no se oxida ni se desvanece con el tiempo, porque está guardado en los cielos, fuera del alcance de cualquier ladrón o tirano. Y lo más glorioso es que el premio supremo no es una corona ni una mansión celestial, sino la presencia eterna de aquel por quien se entregó la vida, Jesucristo, el Cordero inmolado. Para los mártires, el momento de su muerte no fue el cierre de un capítulo, sino la apertura de una puerta hacia la plenitud. Cruzaron el umbral de este mundo marcado por el dolor y entraron en un reino donde no hay persecución, ni injusticia, ni cadenas. Allí escucharon las palabras que todo creyente anhela oír. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y en ese instante, todo sufrimiento terrenal quedó eclipsado por la gloria indescriptible de su presencia. Pero este galardón no es exclusivo para los que derramaron su sangre. También es para todos los que perseveran en la fe, para quienes cargan la cruz cada día y permanecen firmes aunque el mundo entero se oponga. El martirio visible es una expresión suprema de fidelidad, pero hay millones que viven un martirio silencioso, renuncias diarias, sacrificios ocultos, decisiones contracorriente que honran a Cristo sin aplausos ni reconocimientos humanos. El galardón prometido alcanza a cada uno que por amor al Maestro decide obedecerle sin reservas. Los mártires nos enseñan que la vida no se mide por su duración, sino por su entrega. Que el éxito no se define por la aprobación de los hombres, sino por la sonrisa de Dios. Y nos invitan a fijar la mirada más allá de las llamas, más allá de las prisiones, más allá de la muerte misma, porque todo lo que el mundo pueda arrebatarnos aquí será restaurado y multiplicado en la eternidad, donde el ladrón no hurta, la polilla no corrompe y el fuego no consume. Así, el galardón eterno de los fieles no es un consuelo para débiles, sino la certeza de los valientes. Es la ancla que sostiene en medio de la tormenta, la luz que brilla en la celda oscura, la melodía que se escucha incluso sobre el rugido de las llamas.
Y cuando finalmente estemos allí, veremos con nuestros propios ojos que valió la pena cada paso, cada lágrima y cada gota de sangre, porque estaremos ante el trono y en ese instante comprenderemos que en Cristo nunca hemos perdido nada, solo hemos ganado todo. Bloque 11. Un llamado a la fidelidad. La historia de los mártires no es un relato distante para admirar como si fuera una vitrina de museo. Es un espejo que nos enfrenta con una pregunta incómoda. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio de seguir a Cristo en nuestra generación? Ellos no fueron superhombres ni mujeres dotadas de un valor sobrehumano. Fueron personas comunes que, en el momento decisivo, eligieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Su sangre clama desde el suelo, no para que los veneremos, sino para que sigamos su ejemplo. La fidelidad que se nos demanda hoy no es menos radical que la que se les pidió a ellos. Aunque tal vez no enfrentemos hogueras ni mazmorras, sí nos encontramos en un mundo que intenta moldear nuestra fe hasta hacerla inofensiva, que nos presiona para callar cuando deberíamos hablar y para ceder cuando deberíamos resistir. La tentación no siempre llega en forma de amenaza violenta. A veces viene como una oferta cómoda, una concesión pequeña que parece inofensiva, pero que erosiona poco a poco nuestra integridad. La fidelidad comienza en lo secreto, en la decisión de orar cuando el cansancio invita a dormir, de abrir la Biblia cuando hay 1000 distracciones, de decir la verdad aunque cueste perder amistades o ventajas. Los mártires de la historia nos enseñan que la fe que no se prueba no se fortalece. Ellos sabían que no se puede servir a Cristo y al mundo al mismo tiempo. En sus días el precio era visible: prisión, exilio, muerte. En los nuestros, el precio puede ser la pérdida de reputación, el rechazo social, la burla constante o la exclusión de espacios donde se toman decisiones. Y aunque la naturaleza de la persecución cambie, el llamado es el mismo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Responder a este llamado exige una fe que se alimenta de la palabra y de la comunión con Dios. Una fe que no depende de la aprobación de los demás ni de la comodidad de las circunstancias. La fidelidad no se improvisa en el momento de la prueba, se forja en la vida diaria, en los pequeños actos de obediencia que nos preparan para las grandes batallas. Es decir, sí a Cristo una y otra vez, hasta que decir no al pecado se vuelva natural, incluso instintivo. La generación actual necesita hombres y mujeres que vivan como si Cristo fuera más real que cualquier amenaza, más deseable que cualquier placer temporal, más digno que cualquier éxito terrenal. Necesitamos padres que enseñen a sus hijos a amar la verdad, aunque eso los haga impopulares, jóvenes que prefieran ser apartados antes que contaminar su fe, líderes que no vendan su mensaje por la aprobación de las masas. La fidelidad no siempre será aplaudida aquí, pero siempre será recompensada en la eternidad. Cada vez que leemos sobre aquellos que no negaron a Cristo, no podemos quedarnos como espectadores. El cielo busca testigos en esta hora, no solo voces que hablen, sino vidas que respalden lo que dicen. Este llamado no es opcional para los más fervorosos, es el mandato de todo discípulo. Porque la iglesia que permanece fiel en lo poco será la que resista en lo mucho, y la que resista hasta el fin será la que vea al Rey en su gloria. Y entonces, como aquellos que nos precedieron, podremos decir sin temor: valió la pena. Bloque 12. La última invitación antes del fin. El reloj de la historia se acerca a su última hora. No son simples palabras para despertar temor, sino una realidad que se puede sentir en el aire, en los eventos que sacuden a las naciones, en el aumento del odio hacia la verdad,
en la confusión espiritual que se extiende incluso entre aquellos que se llaman creyentes. El tiempo que vivimos no es muy distinto al de los mártires antiguos. Las presiones son distintas, las herramientas de persecución han cambiado, pero el espíritu que busca silenciar la voz de Cristo sigue siendo el mismo. Es el mismo que llenó los coliseos de Roma con los gritos de los condenados, el mismo que encendió hogueras en la Edad Media, el mismo que hoy levanta leyes, ideologías y sistemas enteros para sofocar la luz del Evangelio. Y es en este tiempo, a las puertas del desenlace final, que resuena una invitación que no es opcional, que no admite postergaciones ni negociaciones. Es la última invitación antes del fin, rendir tu vida completa a Cristo, no como una formalidad religiosa, sino como un pacto de sangre y de fidelidad absoluta. Los mártires lo hicieron en su hora, y su ejemplo nos deja claro que la fidelidad no se improvisa. No se forja el valor en el momento de la hoguera, se construye en las decisiones diarias, en el sí a Cristo cuando nadie aplaude, en el no al pecado aunque todos lo justifiquen. Cada generación tiene su momento de prueba, y la nuestra no será la excepción. Tal vez la tuya no llegue en forma de cadenas o espada, pero llegará disfrazada de tentaciones irresistibles, de oportunidades para traicionar tu fe a cambio de comodidad, prestigio o seguridad. Y si no estamos listos, cederemos sin darnos cuenta. Por eso el Espíritu Santo insiste hoy: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. La fidelidad se decide en el presente, no en un futuro hipotético. La eternidad está en juego. El mundo ofrece placeres efímeros y promesas vacías, pero Cristo ofrece un reino que no puede ser conmovido. La Escritura asegura que los que venzan recibirán la corona de la vida, y esa corona no es una joya para exhibir, sino el testimonio eterno de que no amaste tu vida más que a tu Señor. La promesa es real, tan real como las recompensas que hoy parecen invisibles, pero que un día se materializarán ante nuestros ojos. Y en ese día, toda lágrima, todo desprecio, toda pérdida habrá valido la pena. Esta invitación es personal. No se dirige a multitudes anónimas, sino a ti, por tu nombre. Cristo no llama a medias tintas. No busca discípulos que lo sigan mientras no les cueste nada. Busca hombres y mujeres que, como los de la nube de testigos, estén dispuestos a decir: vivo o muero, soy del Señor. Tal vez eso implique perder cosas aquí. Amistades, posiciones, sueños terrenales, pero cada pérdida será sembrada en la eternidad como una semilla que dará fruto en gloria eterna. No hay tiempo que perder. Los mártires ya han corrido su carrera. Ahora es nuestro turno. No sabemos cuánto nos queda antes de que las tinieblas cubran la tierra con toda su fuerza. Puede ser que la última oportunidad de afirmar tu fidelidad a Cristo sea hoy, ahora mismo, mientras lees estas palabras. Y si hoy decides ponerte en pie, aunque el mundo entero caiga, no estarás solo. El mismo Cristo que fortaleció a Esteban, a Policarpo, a Lutero, a los misioneros desconocidos que murieron sin fama, es el que te fortalecerá a ti. Así que escucha bien esta voz, no la mía, sino la que viene del cielo. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. No es una frase bonita, es un pacto eterno. Toma tu cruz, aférrate a la verdad, consagra tu vida por completo, y cuando todo se haya consumado, estarás de pie delante del Rey, y en ese instante comprenderás que no perdiste nada, solo ganaste todo.